Bueno, un lunes más nos encontramos a través de este canal para continuar con los encuentros, charlas en el contexto del proyecto Santurchi Herri Santzailea, Ciudad Cuidadora, que promovemos desde el Hospital San Juan de Dios, el Ayuntamiento de Santurchi y que cuenta también con el apoyo de la Fundación La Caixa. Está enmarcado en un intento de implicarnos todos como comunidad en la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad en los contextos de enfermedades avanzadas. Y en el contexto de este tiempo que nos toca vivir, en donde, eh, fruto de las leyes recién aprobadas, la ley recién aprobada en torno al derecho a la eutanasia, es decir, el derecho a la buena muerte, nos parecía relevante poner en valor lo que podemos aportar desde los cuidados paliativos para lograr la mejor calidad de vida hasta el final de la vida. Esto que hemos dado en llamar vida hasta el final de la vida. Entonces, intentaré trasladaros algunas reflexiones que nos ayuden a abordar esta problemática. Y lo hago desde la experiencia de estar trabajando con personas que afrontan el final de su vida desde hace 18 años en el Hospital San Juan de Dios de Santurchi, junto con un gran equipo de profesionales con los que han sido miles el número de personas atendidas en este trance de su vida y que han sido nuestros auténticos maestros en esta tarea. Por otro lado, también desde la propia experiencia personal, con mis propias pérdidas y duelos, que de alguna manera también, estoy seguro, me han ayudado, me ayudan cada día a ser sensible a las necesidades de las personas en este momento tan decisivo de sus vidas. Así que, bueno, vamos a comenzar. La primera cosa que nos tenemos que plantear es qué pensamos cuando oímos la palabra cuidados paliativos, ¿no? Porque yo creo que a nivel mediático, a nivel divulgativo, todavía hay poca conocimiento de lo que son realmente los cuidados paliativos. Y cuando oímos la palabra cuidados paliativos, enseguida la asociamos a la muerte, la asociamos al final, a los últimos momentos, a la terminalidad ya inminente, la asociamos al sufrimiento, al malestar. Y claro, aun cuando los cuidados paliativos y los que nos dedicamos a los cuidados paliativos, desde una diversidad importante de profesiones, porque esto no solo es un problema médico de enfermería, sino también psicológico, social, incluso espiritual, o incluso también desde un punto de vista mucho más práctico, ¿no? de aspectos de cómo abordar de modo práctico esta experiencia, sin duda se queda corto si nos centramos en la muerte. Y a los que nos dedicamos a los cuidados paliativos nos gusta reflexionar en que somos personas que trabajamos por dar vida a la vida hasta el final de la vida. Es decir, que las personas podamos vivir lo mejor posible hasta el final de nuestras vidas, sea esta cuando sea el final, aun cuando tenga una enfermedad que inexorablemente me va a llevar al final de la vida. Por tanto, necesitamos reconvertir el concepto de cuidados paliativos. Y esto también hace reconvertir la respuesta a una pregunta, y es ¿para qué hacen falta cuidados paliativos? Hacen falta cuidados paliativos para bien morir, para morir bien, para que en la última etapa de mi vida no sufra dolores innecesariamente, para que me pueda mantener lo más consciente posible y en contacto con mis seres queridos, para que pueda de alguna manera elaborar mi vida en ese momento en el cual toda la vida se condensa en la experiencia. Son necesarios cuidados paliativos para garantizar algo que consideramos que es un derecho humano fundamental, que es
el, el ser atendido ofreciéndonos la máxima calidad de vida posible hasta el final de nuestra vida. Por tanto, para todo eso y mucho más, creemos que son necesarios los cuidados paliativos. Y en definitiva, porque nos movemos en un entorno que viene ya desde el mismo instante en que somos diagnosticados de una enfermedad avanzada, en la que las palabras sufrimiento y muerte acuden a nuestra cabeza. Tenemos miedo a la muerte, pero tenemos aún más miedo a sufrir. Y ahí los cuidados paliativos y la atención paliativa tiene mucho que aportar y mucho que decir, porque este es el terreno propio en el cual nos movemos. Esto nos llevaría también a preguntarnos qué es el sufrimiento, ¿no? Porque cuando pensamos en la palabra sufrimiento, pensamos en tristeza, en llanto, en aislamiento, en silencio, a veces en rabia, en culpa, en queja. A veces el sufrimiento tiene forma de agitación, de angustia, de ansiedad. A veces tiene forma de miedo, de negación, de evitación. Todo esto pueden ser manifestaciones de la experiencia de sufrimiento, pero no son el sufrimiento en sí mismo. Y por eso es necesario acercarnos a comprender qué es el sufrimiento, porque lo otro son manifestaciones del mismo, para que podamos intervenir mejor en el alivio, que es, yo creo que, una de las principales tareas que tenemos los paliativistas, sabiendo que va a haber un sufrimiento evitable y otro sufrimiento inevitable que va de la mano de la experiencia más existencial, más primaria como seres humanos, a los que nos duele dejar la vida, nos duele dejar a quienes queremos. Sin embargo, hay otras muchas experiencias de sufrimiento vinculadas a esta etapa de la vida que podrían ser aliviadas si contamos con los recursos y con los profesionales formados adecuadamente para ello. En un intento de definición de lo que es el sufrimiento, ya hace muchos años, en un artículo que se publicó en una revista médica, se definía el sufrimiento como una experiencia de malestar que se experimentaba cuando la integridad de la persona se veía amenazada o rota. Me va a pasar algo, me voy a morir, me van a amputar una pierna cuando mi integridad está amenazada o sin más está rota. Y esta experiencia de malestar se va a mantener en el tiempo hasta que logro recuperar la integridad o la amenaza consigo que desaparezca. En esta experiencia, en este desbalance entre la amenaza y los recursos para afrontarlas, se concentra la experiencia de sufrimiento. Por lo tanto, si consigo potenciar los recursos para afrontar el sufrimiento y por otro lado consigo objetivar la amenaza que desde el desconocimiento, desde el miedo, desde la soledad me puede parecer infinitamente más grande de lo que es, si consigo dotarme de recursos y de una adecuada percepción de la amenaza, tal vez, seguro, la experiencia de sufrimiento disminuye. Y si por un lado estaba la experiencia de sufrimiento como un elemento que está a la base de la atención de los cuidados paliativos, el otro es el tema de la muerte. Pues porque al final, en la experiencia profunda de cualquier ser humano, lo sabemos, pero intentamos hacer como que no nos afecta, está la muerte. Y cabe preguntarnos algo que en algún momento, en algún encuentro incluso con gente muy joven, nos planteábamos. Pero la muerte, que es un hecho, que está ahí presente, que es una realidad, por mucho que queramos negarla, y si algo ha tenido la pandemia es que nos ha puesto de frente, cara a cara con la muerte, es que no la podemos evitar, es para qué sirve la muerte. Hay gente que dice, para terminar con el dolor. Bueno, es una respuesta bastante frecuente. Hay gente que dice que no sirve para nada. Hay gente que sin más no sabe o no es capaz de encontrar
Pero otra gente nos ayuda a reflexionar y nos decía, ¿no? Y nos lo decían algunas personas muy jóvenes, ¿no? Que precisamente el valor que tiene es la distancia que tienen ante el hecho de la muerte, pues porque es distinto plantearse la pregunta por la muerte con 80 años que con 18. Que la muerte sirve para amar mucho la vida, para vivir la vida con mucha más intensidad, para, para estar muy presente en la vida, para priorizar lo importante de la vida, porque cuando uno toma conciencia de que no le va a dar tiempo a todo, porque se reconoce como finito, como limitado, eso nos coloca ante la tesitura de decir qué pongo por delante, dado que no me va a dar tiempo a todo. Yo suelo bromear que dentro de la lista de cosas que me gustaría hacer, yo creo que ya he pospuesto definitivamente el curso de guitarra, ¿no? Es decir, vamos encontrando las prioridades importantes de nuestra vida. Había un médico inglés del siglo XVII, Sir Thomas Brown, que decía, somos más felices con la muerte de lo que hubiéramos sido sin ella, porque nos permite vivir con toda su intensidad y disfrutar con toda su fuerza de la experiencia de la vida, de sacarle el jugo a la vida, porque sabemos, porque nos hacemos conscientes de que algún día terminará. Había otros autores que decían frases que me parece importante tomar en consideración ahora. La brevedad de la vida no debe paralizarnos, sino evitarnos una vida diluida, sin intensidad. Por el hecho de que me vaya a morir, no, no estoy llamado a quedarme quieto, pues total, si me voy a morir, sino al revés. Vivir con más intensidad se cabe, ¿no? Porque la tarea de la muerte al final es obligar al ser humano a abordar las cosas esenciales. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo me dedico a lo más importante de mi vida? Y llegamos a esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué es una buena muerte? Y posiblemente el concepto de buena muerte que tengamos cada una de las personas que nos enfrentamos a esta pregunta sea distinto. Lo mismo que distinto será si nos preguntamos cómo me gustaría morir. Cuando uno pregunta por ahí, muchas personas dicen, no, yo sin enterarme de repente. Pero sin embargo, cuando las personas están afrontando una enfermedad muy avanzada, tienen claro que sobre todo no quieren sufrir, tienen claro que les gustaría poder despedirse de sus seres queridos, que la muerte súbita y repentina no es la mejor muerte que uno desearía cuando no ha podido despedirse de aquellos que son importantes. Por lo tanto, tenemos esta tarea frente a nosotros. Decía un buen médico, Conrad Victory, en 1915, que solo se puede morir una vez, pero que hay muchas formas de morirse. Y claro, es verdad, pero luego, investigando las trayectorias que nos llevan a la muerte, vamos aprendiendo que realmente hay 4 caminos que nos llevan a la muerte, ¿no? Y desde la enfermedad hacia la muerte. Hay uno que es la muerte súbita, repentina, inesperada, el fallo cardíaco agudo o el accidente inesperado y brusco que nos pilla en cualquier momento de nuestro proceso vital. Otra manera es más progresiva, lenta, pero igualmente inexorable. Nos va llevando hacia el final de la vida.
en verdad es una forma de morir que mantiene una lenta pero inapelable estabilidad de pérdida progresiva. Este es el modelo de las enfermedades como el cáncer. Habría un tercer modelo o camino, trayectoria hacia la muerte, que está plagado de crisis y recuperaciones, una tras otra, en las cuales vamos atravesando eso, pues, la persona que tiene una insuficiencia cardíaca y que sufre un encharcamiento pulmonar, aquella persona que padece de los bronquios y que cada 2 por 3 coge una neumonía o una bronquitis fuerte que le obliga a ingresar a un hospital, personas con problemas de fallo renal que van a precisar ingresos porque han retenido demasiado líquido. En definitiva, crisis tras crisis de las cuales cada uno sale cada vez un poquito más deteriorado y al mismo tiempo un poquito más frágil. Bueno, esto sería la tercera trayectoria. Y finalmente, una última trayectoria, y no menos frecuente, es la que viene determinada por la fragilidad, que viene determinada por los procesos en los cuales, a través de demencias, vamos bajando progresivamente nuestra capacidad cognitiva, vamos estando más dependientes, más postrados y durante largos periodos de tiempo vivimos con limitada calidad de vida o al menos con limitada autonomía vital para poder ser más sujetos de nuestro proceso vital. Son todo el itinerario, especialmente de los cuadros de demencia, sea cual sea el origen y la causa de esta. Estas 4 trayectorias más o menos vienen a representar un cuarto, un 25% de los caminos que nos van a llevar a la muerte. Salvo ese 25% que tendrá una muerte repentina y brusca el resto, es decir, 3 de cada 4 personas vamos a tener un recorrido más o menos largo hasta la muerte y vamos a poder beneficiarnos de unos buenos cuidados paliativos que nos den vida hasta el final de la vida. Lo que pasa es que intentamos en esta cultura nuestra vivir de espaldas a la muerte, como si no existiera porque nos da tanto miedo, como si con no verlo el miedo se pasara, como si, como el avestruz metiendo la cabeza en el agujero, uno no viera al león que está a punto de comérsela. Y esto, en lugar de ayudarnos, posiblemente nos complica más la vida, porque, bueno, no es por animaros estas horas de la tarde en que los que estéis viendo esta emisión en directo, o los que la podáis ver en diferido a través del canal, no es por desanimaros, pero vamos, aquí no se queda nadie, es decir, todos vamos a pasar por esta experiencia de la muerte. Por lo tanto, poder pasarla de la mejor manera posible posiblemente sea uno de los derechos humanos más fundamentales que podamos exigir a nuestros políticos en la definición de las políticas sanitarias. Y porque vivimos en un contexto cultural en donde la muerte, el sufrimiento, las personas frágiles y vulnerables no nos gusta verlas, pues porque nos recuerdan que un día puedo ser yo y prefiero apartarlo de la vista. En este entorno, en este contexto, posiblemente uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna sea el encuentro entre un anciano débil, indefenso, que va llegando al final de su vida, con un médico joven, dinámico, que comienza su carrera. Es decir, entre una persona que acepta su finitud, el final de su vida, y el de un profesional que quiere, a costa incluso de la propia persona, hacer todo por impedir la muerte, como si fuese capaz de poder impedirlo. Así que, ¿cómo abordar una relación de cuidado que realmente tenga en cuenta las necesidades de unos y de otros, que pueda responder a la necesidad más existencial del ser humano? Creemos, o al menos los paliativistas estamos en ello, que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos, ¿en qué consisten? Bueno, son una atención activa. Esto cuando a veces algunos profesionales dicen
es que ya no tiene tratamiento activo. Bueno, en cuidados paliativos tenemos tratamientos bastante activos. No es que no hagamos nada, hacemos muchas cosas, solo que no son específicos de la enfermedad, sino específicos de los síntomas y del objetivo que tenemos, que es el mayor bienestar de la persona. Por lo tanto, es una atención activa, es global, porque aborda a toda la persona en su totalidad y es integral, es decir, todas las dimensiones que configuran al ser humano e incorpora, como no puede ser de otra manera, también a la familia, no solo a la persona enferma. ¿Y a qué personas y qué familias? Pues a aquellas personas que padecen una enfermedad avanzada, una enfermedad progresiva, una enfermedad incurable y que tiene síntomas muy diversos, que son intensos, que son cambiantes y que además provocan un gran impacto emocional, porque la amenaza de la muerte está muy presente en la persona. Y este impacto emocional lo tiene no solo la persona que padece la enfermedad, sino también sus seres queridos, e incluso en algunos momentos hasta el propio equipo sanitario que le atiende, porque también somos seres humanos. Y esta enfermedad avanzada y tan complicada además tiene un pronóstico de vida limitado. No sé cuándo será, pero sé que tiene un fin más o menos próximo, más o menos próximo. Y cuyo objetivo principal es el control del dolor, de todos los síntomas, el apoyo emocional a la persona enferma y su familia, y centrarnos en el bienestar y en la calidad de vida. Es decir, en cuidados paliativos nos dedicamos a tratar a las personas en un proceso de deterioro que tienen pérdidas progresivas y continuadas, que se caracteriza por la presencia de la experiencia de sufrimiento, pero que no solo es un problema biológico, sino sobre todo, quizás lo más importante, es un proceso biográfico. Es decir, cómo voy abordando la última etapa de mi biografía vital. Y pronto ya, desde los orígenes de los cuidados paliativos modernos, quedó claro que la muerte era tan personal e individual como la vida que le precedió y que toda la experiencia de esa vida se refleja en el proceso de morir. Es decir, nos morimos como hemos vivido. Es decir, el mismo modo en que hemos afrontado los problemas en nuestra vida van a definir la manera en que afrontamos también este último gran problema de nuestra existencia. Solo que en este camino de la definición de los cuidados paliativos ha habido un proceso, una evolución. Antes se hablaba mucho del enfermo terminal. Hoy en día hemos desterrado el enfermo y la enfermedad terminal como concepto y hablamos de las enfermedades crónicas avanzadas, porque las personas no son terminales. Y las enfermedades, antes de llegar a la etapa terminal, ya necesitan de cuidados paliativos. Por eso es importante intervenir lo antes posible para mejorar la calidad de vida de las personas. Antes se pensaba que esto es cuando a la gente le quedan menos de 6 meses. Para nosotros el concepto temporal, si son 6, 4 o 18, es secundario. Si la persona tiene una enfermedad avanzada, progresiva, incurable y que tiene una limitación en su pronóstico de vida, ya tiene la posibilidad de beneficiarse de los cuidados paliativos. Por tanto, hablamos de un pronóstico de vida limitado y no tanto de si son 6 meses más o menos. Antes se planificaba la cantidad de recursos de paliativos en base a la mortalidad. Bueno, aquí se mueren tantas personas, pues hacen falta tantos paliativos. Yo creo que ahora tenemos que plantearnos en base a cuántas personas realmente en este momento necesitan cuidados paliativos. Por eso ya no hablamos de que un paciente es o no es paliativo, sino de qué persona tiene necesidades de atención paliativa. Y esto es muy importante porque marca una diferencia a la hora de definir los conceptos de atención. Y esto implica una atención total con aspectos físicos, con aspectos psicológicos, con aspectos sociales, con aspectos espirituales, con aspectos eminentemente prácticos, cómo le cuido en casa o cómo tengo que hacer cuando fallezca. Aspectos que tienen que ver con el final, la agonía, aspectos que tienen que ver, y eso no lo podemos separar de los cuidados paliativos, con el duelo, la pérdida, con el dolor que viene después de la pérdida, y globalmente con el manejo de
toda la enfermedad. Y todo esto orientado a una persona enferma y en su familia de modo integral. La muerte forma parte de la vida y es parte del relato de una vida. Y quizás es la última oportunidad que nos queda para dar un sentido a todo lo que hemos vivido a lo largo de ella. Y quienes nos toque estar al lado, seamos profesionales o voluntarios o seres queridos de esa persona, nos toca ser testigos de ese relato de vida y que le demos valor a la vida de esa persona que enfrenta esa última etapa. Para que esta persona, en esta etapa final de la vida, para que cada uno de nosotros, y no hay por qué esperar a que nos digan que nos vamos a morir, podamos resolver o afrontar 5 conversaciones importantísimas. Pedir perdón si a alguien le hemos podido hacer daño. Perdonar si tenemos alguna cuenta pendiente con alguien. Dar las gracias por lo que hemos podido vivir o compartir. Decir te quiero y no esperar al último instante para decirnos lo que nos queremos. Y si abordamos con honestidad y con autenticidad estas 4 tareas, la última gran tarea, que será la de decir adiós, seguramente será mucho menos costosa y pesada. Por lo tanto, la invitación también desde los cuidados paliativos es a vivir hasta el final, estar lo más vivos posible, con el mayor alivio del sufrimiento y con la máxima calidad de vida posible desde la persona que acompañamos. Ahora que está en el gran debate de la eutanasia, yo pensaba, yo también quiero la eutanasia. Es decir, quiero lo que quiere decir la palabra eutanasia. Es decir, yo quiero una buena muerte. Y por la experiencia que he podido acumular cuidando a las personas, pero también por mis propios deseos personales, creo que una buena muerte me la pueden garantizar si estoy atendido por personas formadas adecuadamente en cuidados paliativos. Porque el problema no es estar o no en contra a favor de la buena muerte. Porque yo creo que quien no quiera una buena muerte, realmente lo que quiere es un problema. Y a mí me preocuparía mucho alguien que me diga que no quiere una buena muerte. Todos los seres humanos añoramos o anhelamos que el día que nos tengamos que morir, nuestra muerte sea buena. Y lo que tengo claro, y así lo he dejado escrito en mi documento de voluntades anticipadas, que posiblemente sea objeto de otra sesión de estas de los lunes, yo quiero disponer de cuidados paliativos en la última etapa de mi vida. Por lo tanto, ya el gran debate no es, ya desde luego no hay debate porque ahí existe una ley, pero yo creo que sí nos tenemos que preguntar socialmente cómo respondemos como sociedad al sufrimiento de las personas. ¿Cuál es nuestro posicionamiento ante la experiencia de sufrimiento? Y que realmente lo que necesitamos es una ley integral del bien morir. Es decir, una ley que responda a un concepto que hemos acuñado en cuidados paliativos, que es el dolor total. Porque en paliativos descubrimos, también en el duelo se vive algo similar, que el dolor no solo es físico, también es emocional, también es social, también es espiritual, existencial. Cuando alguien te dice es que me duele el alma, pues ¿cómo respondemos en modo total al dolor total? Que en definitiva, el dolor total define y configura la experiencia de sufrimiento. ¿Cómo respondemos? Pues yo creo que necesitamos muchas cosas que todavía no tenemos y que son importantes tenerlas en cuenta y además exigirlas como ciudadanos que somos. En el plano de lo físico necesitamos profesionales de la salud, sanitarios formados en cuidados paliativos. Necesitamos que estén formados ya desde la Facultad de Medicina, de Enfermería, de Fisioterapia, durante sus años de pregrado,
Hoy no tenemos en nuestra tierra, en País Vasco, la asignatura de cuidados paliativos a lo largo de la carrera de la Facultad de Medicina o de Enfermería. Hay a veces algunos pequeños acercamientos, seminarios, talleres, pero como tal no está presente. Tampoco está presente de un modo obligatorio durante la formación como médicos residentes para el ejercicio profesional. Hoy en día tenemos la suerte de contar con muchos médicos residentes de medicina familiar y comunitaria que eligen dentro de las optativas pasar un mes en la unidad de paliativos, en la nuestra y en otras de las que hay en la comunidad autónoma, pero sin embargo sigue sin ser algo obligatorio, como si atender la muerte, el final, atender el morir mejor que la muerte, porque la muerte es otra etapa diferente. El morir no fuese cosa de cualquier profesional de la medicina en algún momento de su carrera profesional. Necesitamos que haya formación de posgrado más diseminada, que alcance a más gente. Contamos en la comunidad autónoma con un posgrado en la Universidad del País Vasco. Hay algunos más en el resto del Estado. ¿Cómo potenciar esta formación y posibilitar que los profesionales sensibles a este tema puedan cursar estos estudios? Y hace falta una formación continuada para que desde abajo podamos garantizarnos profesionales en cualquier nivel asistencial capacitados para esto. Hace falta que se reconozca la especialidad de cuidados paliativos. Todavía somos uno de los países europeos en los que los cuidados paliativos no son una especialidad médica o una especialidad de enfermería. Siguen siendo algo no reconocido como especialidad y, por tanto, donde cuando se precisa un médico de cuidados paliativos en un puesto sanitario, no hay cómo priorizar de algún modo que garantice que más allá de los puntos acumulados por los años trabajados, se tenga como criterio excluyente el tener formación avanzada en cuidados paliativos. Necesitamos aumentar los servicios de cuidados paliativos y su accesibilidad independientemente de dónde viva, independientemente de mi código postal. Esto implica que haya más camas hospitalarias, que haya más equipos de soporte domiciliario. Como veis, en la parte física, para ese bien morir hay tareas. En el plano psíquico, ¿cómo garantizar de un modo real y extensivo la atención emocional, psicológica? Que no estamos hablando de una atención a la enfermedad mental, sino estamos hablando de la atención a las necesidades emocionales de personas que atraviesan una crisis existencial vital de su vida. Y realmente contar con servicios de apoyo al duelo. El COVID ha promovido que en el País Vasco contemos con un recurso para el apoyo al duelo. Ha sido a posteriori del impacto tan grande de la pandemia y de la cantidad de personas que están viviendo un duelo traumático. Pero en cualquier caso, bienvenido sea y que se pueda mantener en el tiempo. Nos hace falta leyes de apoyo a la dependencia, pero que sean más que un papel, que tengan recursos económicos reales que garanticen el apoyo a los cuidadores, para no solo ayudar a los cuidadores, sino facilitar que la propia persona enferma no se sienta una carga. Puede ser un aspecto muy determinante a la hora de vivir con mejor o peor calidad de vida el final de la vida. Y nos hace falta potenciar e incentivar programas comunitarios de cuidados paliativos que nos impliquen a toda la comunidad, como estamos intentando hacer desde Santurtzi de Risa en Chailea, Santurce, ciudad cuidadora. Porque cuidar el final de la vida no solo consiste en que tengamos muchos profesionales de paliativos, sino consiste en que en mi escalera, en mi barrio, cuando hay alguien que está atravesando una situación de tanta dependencia y fragilidad, la comunidad responde a las necesidades. Finalmente, en la dimensión más espiritual, que es mucho más amplio que la meramente religioso, haya por un lado formación de profesionales en el acompañamiento de este dolor del alma, que se dé valor en el ámbito profesional a esta clave. Y todo esto desde dos dimensiones muy importantes también. Una, la bioética, es decir, donde todas las decisiones tengan un razonamiento que va más allá de lo solo emocional o de la moral específica de cada persona,
sino que sea algo universalizable y garantizable para todas las personas, y desde la humanización, es decir, desde el respeto a que el otro pueda ser el mismo, ella misma, y nadie le imponga los valores que no son los propios. En definitiva, tenemos un lema que copiamos de algunos paliativistas en Estados Unidos. Nos gustaría, en cuidados paliativos, que nadie muera con dolor, que nadie muera con miedo y que nadie muera solo. Y esto, como comprenderéis, no solo es un problema de médicos o de enfermeros o de psicólogos o de trabajadores sociales, sino que es un problema de todos, de estos que he dicho, pero también de toda la comunidad, de cómo respondemos entre todos para que las personas estén bien cuidadas hasta el final de su vida, para que tengan vida hasta el final de la vida. Bueno, voy llegando al final. Solo me gustaría dar las gracias a los varios miles de personas atendidas en todos estos años, las personas que hoy están siendo atendidas por mis compañeros o por mí mismo en el equipo de paliativos, las personas que han vivido esta experiencia y que han sido nuestros auténticos maestros, dándonos permiso para estar a su lado en este momento tan nuclear de su vida y tan importante, ¿no? Y me gustaría concluir con un poema de Màrius Torres. Màrius Torres era un médico catalán que cuando apenas había terminado su carrera formativa como médico, se coincidieron dos tristes acontecimientos, el inicio de la guerra civil, que llevó a una buena parte de su familia al exilio, y el arranque de una tuberculosis que le obligó a internarse apenas había podido empezar a ejercer su profesión. Este hombre escribió algunos poemas, y uno de ellos, recogido en un librito que se llama 32 poemas de Màrius Torres, dice así: esto es la alegría, ser pájaro, cruzar un cielo donde la tempestad dejó una paz intensa. Esto es la muerte, cerrar los ojos, escuchar el silencio en que la música comienza. Bueno, pues ojalá podamos vivir hasta el final de la vida, ojalá tengamos la oportunidad de ser cuidados y aliviados a lo largo de este proceso y ojalá podamos vivir hasta el final. Como dice Woody Allen, me gusta mucho esta expresión, que la muerte me pille bien vivo. Eskerrik asko, mila esker. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer. Y nos encontraremos el último lunes de junio en una nueva charla de Santurchi a Risa en Chelea. El apoyo del Ayuntamiento, el apoyo de San Juan de Dios, la obra social La Caixa y con todos aquellos que os queráis sumar a este movimiento que promueva comunidades mucho más cuidadoras y compasivas. Viva el arte.